Y sin más le pasamos la palabra a Begoña Cadiñanos, que nos va a hablar sobre trauma, tragedia y catarsis en Hellblade. Bueno, de primeras, agradeceros la posibilidad de participar en este seminario y la maravillosa exposición anterior de mi compañero, que me facilita muchas las cosas ahora a la hora de hablaros sobre este tema. Hablé con Daniel antes de poder realizar esta ponencia y decidimos escogeros un tema que estuviera un poquito alejado de todo lo que es dentro del mundo del videojuego, en los videojuegos de guerra, aunque vamos a mencionar algunas cosas. Lo que os voy a hablar es una mezcla de cómo se ha adaptado tanto el teatro griego en lo que son actividades actuales por medio de autores y demás, como realmente lo es, cómo se ha hecho también a través del videojuego y cómo Hellblade nos sirve también como un ejemplo de hablar de ciertos temas que trataba la tragedia clásica con respecto al trauma y a la locura, que ha permitido, bueno, la locura, entenderme cuando digo locura porque estoy utilizando más bien el término clásico de manía, frente a lo que ahora mismo estaríamos hablando de salud mental. En el caso de Senua es específicamente importante porque ella padece esquizofrenia, pero el juego no va de la locura porque ella sea esquizofrénica, sino más bien de lo que sería un estrés postraumático que provoca un ataque de esquizofrenia, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Pues a lo largo del tiempo, a partir del siglo XX, autores como Jacqueline de Romilly ya nos hablaba que el teatro clásico servía también no solo para educar a la sociedad, sino que por medio de la propia catarsis, es decir, la sensación de una vez que tú estás delante de una tragedia griega, su presentación, o sea, cuando tú estás en el teatro, servía también para que tú pudieras tener a ver cómo lo explico que queda claro. No es parecido al cine, pero que tú fueras capaz de sentirte vinculado con la persona que estaba sufriendo estos hechos y a partir de ahí, de experimentar este propio sentimiento que del protagonista hacía que tú sintieras o vieras los problemas que podía causar cierto tipo de acciones y al experimentarlos, porque no deja de ser una sensación de simpatía, de ponernos en el lugar del otro, aprendíamos no solo quiénes son los dioses de la ciudad, no solo qué pasa en ciertos momentos de la historia, sino también a evitar los fallos los fallos o los problemas que habían llevado a esta situación. Como sabéis, la mayoría del teatro griego antiguo trata sobre mitología, pero también tenemos temas como los persas, que tratarían historia normal y corriente que habían vivido. El hecho es que el público griego, sobre todo los hombres, habían participado en la guerra, sabían que aquello que se estaba representando delante de ellos lo habían vivido. Jacqueline de Romilly nos comenta que el teatro griego denuncia la violencia y pronuncia condenas, pero sobre todo, algo que tenemos que tener en cuenta es que al revés de que pasa en otros medios, cuando Jacqueline Romilly escribió esta obra, no estaba pensando en los videojuegos, estaría pensando más bien en el cine o en series de televisión, en vez de verlo representado en directo lo que es la violencia, en el teatro griego no suele salir la violencia, sino más bien los hechos previos y las consecuencias de la misma. En este sentido, a partir de los años 90, Jonathan Say, doctor en psicología, que estaba trabajando con veteranos de Vietnam y que conocía la tragedia griega, planteó la posibilidad de utilizar no solo el teatro para explicar lo que les estaba pasando, el teatro, la mitología,
la Ilíada también vale, o la Odisea, como vemos en las dos obras que salen, Aquiles en Vietnam y Odiseo en América. Utilizar esta mitología, utilizar todas estas experiencias que nos hablaba el propio mundo griego para comprender lo que les pasaba a los veteranos de guerra y también para que ellos pudieran volver al mundo normal, o sea, después de haber pasado por una guerra y poder readaptarse a la sociedad. Es verdad que actualmente hay un montón de estudios que nos hablan sobre la situación de estrés postraumático en la antigüedad y que los estudios de SEI habría que, en cierta manera, entenderme lo que os digo, cogerlo un poco entre comillas, porque lo que está utilizando es en un contexto contemporáneo, como ya bien nos ha dicho Daniel, echarlo hacia atrás, hacia un pasado. ¿De acuerdo? Posiblemente, si tuviéramos que hablar de personajes como Aquiles y Odiseo, que no dejan de ser personajes que a lo largo de la historia, como hemos visto con Virgilio con Virgilio y la Eneida, han sido reelaborados varias veces para hablar del momento que se está haciendo. Entonces, Homero escribe en época arcaica hechos que posiblemente pasaron en la época micénica. Entonces, como todo, podemos cogerlo entre comillas, pero es verdad que el teatro griego está siendo utilizado, sobre todo en Estados Unidos, a través del trabajo de Jonathan Sey con la creación del Teatro de la Guerra. Este es un libro que habla sobre esas experiencias que se han creado, de cómo sirve estas tragedias readaptadas, reformalizadas, que nos hablan de hechos que hemos vivido, para dar voz a las personas y explicarles sus propias experiencias. Y a través de ver esas experiencias, puedes comprender un poco que es algo que ya ha pasado antes, que son hechos que se han dado y también te permite crear una propia voz. Os comento que Doeris empezó en 2007 todo lo que se llaman representaciones de teatro griego con la obra de Filoctetes en los hospitales de Estados Unidos para explicar cómo la situación de abandono y enfermedad en la que muchas personas que estaban ahí ingresadas se sintieron representados, y posteriormente en el año 2009 empezó a utilizar, por lo mismo que utilizó Jonathan Sey para estudios con veteranos, especialmente de una de las obras que voy a hablar, que es el Ajax de Sófocles, y actualmente lo están utilizando para multitud de temas, como ha sido con la plaga del COVID, temas de racismo, de pobreza. Si podéis echar de verdad un vistazo a la página del Theatre of War para que podáis ver lo que se está haciendo. Es algo bastante interesante. Pero llegado a este punto, ya ¿esto se ha pasado al mundo del videojuego? Bueno, Ruth García y Martín y yo llevamos desde 2012 escribiendo artículos, presentando ponencias y tratando temas del World of War. Hace años ya hablamos que para nosotros parecía que Kratos podría estar sufriendo un estrés postraumático. Este hecho, digamos que esta es una saga muy larga. Los últimos juegos posiblemente han sido desde 2016, que representan el mundo escandinavo, pero previamente este juego es de 2008, si no me confundo, 2008-2007. El primer juego, y a partir de ahí tuvo un éxito enorme. Los tres primeros hablan de lo que se da realmente, me vais a perdonar la palabra, un psicópata, que es muy fácilmente manipulable. Y llegado un momento, hasta la propia Santa Mónica se dieron cuenta que la historia de Kratos podía, digamos que habría que buscar un atenuante, alguna forma de hacer un poco más humano a la propia representación de Kratos. Y así, juegos como Ghost of Sparta o God of War Ascension nos hablan de que realmente Kratos lo que tiene, o lo que nos dejan intuir, es una especie de trauma de estrés.
Begoña, no se te escucha. Con el vídeo no se escucha, no se te escucha. Ahí... ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. ¿Lo anterior me habéis oído o cuándo me habéis dejado de oír? Yo creo que cuando se ha puesto en marcha el vídeo ya no se te escucha. Ah, vale, de acuerdo. Antes de poneros el vídeo, ¿de acuerdo? Solo un par de puntos. En este caso, en este videojuego en específico, trataron el tema de las fudias. No realmente como deberían haber, como está representado en el teatro griego o dentro de la mitología griega, pero sí como una de las guardianes de juramentos. Y utilizaron este concepto de que las fudias te vuelven loco. En este punto final vamos a ver cómo es algo parecido a lo que se representa en el Ajax de Sófocles. Kratos ha estado en un mundo de pesadillas y de imágenes y ha actuado dentro de él y va a descubrir lo que ha pasado de verdad, que es lo que va a definir en cierta medida al personaje. A ver si me deja ahora poner el vídeo. Vale. Pues si no me deja... Perdonad que el directo no me lo va a cargar. Bueno, os voy a pasar a la siguiente diapositiva. Básicamente, él descubre la verdad de los hechos que se dan a través de su historia personal. Para quienes conocéis el juego, sabéis cuáles son. Y descubre que efectivamente él es el asesino de su mujer y de su hija. Algo que le va a acompañar en pesadillas, sueños y, por supuesto, un trauma a lo largo de su vida una vez que ha descubierto los propios hechos. Esto seguramente no solo suena al Ajax de Sófocles, sino también os suena a Orestes perseguido por las fudias. Este concepto de que la locura te persigue después de haber cometido un crimen horrendo. ¿Qué pasa? Pues ahora ya llegamos, por fin, al Hellblade. Que para mí la mejor comparación, sin duda, es con la obra que ya hemos estado mencionando varias veces, que es Ajax, la historia de Ajax, cuando después de haberse vuelto loco por influencia de Atenea, se dedica básicamente a cargarse a todas las reses del campamento griego, creyendo que está matando a los generales, incluidos Agamenón, Menelao y Odiseo, del campamento griego, tras el problema que se da por quien decidir quién es el dueño de las armas de Aquiles una vez que éste haya muerto. Como si conocéis la historia, se crea una especie de concurso de juicio donde ambos hablan de por qué motivo tendrían que tener estas armas y el propio campamento decide que estas armas tienen que pasar a Odiseo en vez de a Ajax. Ajax, dentro de lo que es el mundo homérico, considera esto un insulto. Cualquier persona que haya leído la Ilíada le puede sonar por qué motivo y decide vengarse. Atenea lo que hace es provocarle una locura que evita que, en vez de cargarse las reses del campamento, o sea, en vez de cargarse de verdad a Agamenón, Menelao y Odiseo y otros miembros del campamento griego, lo haga con las reses. Una vez que descubre este hecho, o sea, que esta locura, que esta manía
ha acabado, se encuentra en una situación un poco preocupante, por no decirlo de alguna manera. Ya no solo por el hecho de, bueno, estoy compartiendo un campamento con personas que saben que les he querido matar, sino que el acto en sí mismo es deleznable y no sabe cómo poder volver a lo que sería la vida normal o el problema que podría dar con la virtud, la cleos, todos estos conceptos griegos con respecto a su padre y su madre en la isla de Salamina, así que como no ve una solución, se suicida. Toda esta locura no deja de ser un desencadenante provocado por la propia guerra. En el caso de Zenua, vamos a tener un ataque de esquizofrenia que nos va a llevar a un inframundo. Me vais a perdonar el spoiler, es un juego de 2017, aunque Daniel ya me avisó que se considera que se puede hacer spoilers de la Ilíada. Realmente Senua no viaja al inframundo. Una vez pasado este episodio de manía, en Senua va a hacer una aceptación de sí misma, de sus propios hechos y de su propia vida. Y este hecho es producido por una masacre en su campamento en el que actualmente vive. Este videojuego se planteó, al igual que como hemos visto con el Teatro de la Guerra o con los trabajos de Jonathan Sey, para lo que sería no solo un videojuego, pues algo divertido, algo que nos pudiera entretener, sino también con conceptos de salud mental, de representación de lo que es la esquizofrenia, que ayudaría, por una parte, a normalizar ciertos tipos de situaciones, pero también para gente que no supiera o desconociera que tenía esta enfermedad, no solo saber que la tiene, sino poder llegar a pedir ayuda. La Universidad de Cambridge estuvo participando en este proyecto. Aquí simplemente nos están contando un poquito todo el impacto que ha provocado este juego. Pero ya no es que nos lo diga la propia universidad, es que una usuaria de Twitter nos comenta o agradeció a Ninja Theory el juego de Cellblade porque había salvado la vida de su hijo. Al igual que lo que habíamos visto anteriormente, el hecho de ver representado algo te puede llamar a ti mismo por dentro, sufrir una propia... que se te remueve todo por dentro y eres capaz de identificarte y comprender que no es la única persona que ha pasado por ello. No estás solo y que a lo mejor podrías pedir ayuda. Pasamos un poquito a hablar del juego. Ya os ha hablado Daniel, que esto, aunque nos gusta repetirlo varias veces cuando hablamos de videogames, de los study games, es el pasado es una forma de representación. Obviamente no vamos a tener una representación perfecta del mundo antiguo. De hecho, Senua, en teoría, vive en las islas Focadas en una época entre que cae el mundo celta y supuestamente la llegada de los primeros normandos. Y es una historia inventada. El nombre de Senua viene de la localización de esta diosa en un santuario que hasta ahora era desconocida. ¿Qué podemos decir de Ninja Theory? Es un estudio independiente que por primera vez se planteó la posibilidad de crear un triple A. Para los que estáis en este mundo lo sabéis, normalmente los AAA suelen ser de grandes estudios con una inversión enorme y dentro del mundo indie se espera que sean juegos con menor entidad. En este caso no se dio y se pidió ayuda a especialistas para no solo recrear un problema de esquizofrenia o de neurosis o incluso un trauma postraumático, sino que también se llamó a un especialista para recrear todo lo que sería el inframundo el inframundo norso, que es lo que mejor vamos a ver representado. Senua, y esto es importante, todos los personajes cuando jugamos en videojuegos tienen una serie de características igual que las tenemos nosotros. Senua es la hija de un druida y de una sacerdotisa. Pasará a ser una guerrera picta una vez que se cambie de campamento, debido a una historia de amor que es la que nos va a llevar a este inframundo. Y tiene esquizofrenia. La esquizofrenia es una característica del personaje.
Es un elemento más, y esto es uno de los grandes aciertos de la representación de este videojuego. Senua es picta, es rubia, tiene los ojos azules, pero además padece esquizofrenia. Punto. Al igual que yo puedo padecer dislexia y otras personas tendrán otro tipo de enfermedades, fallos genéticos, que lo que queráis llamarlo. La aventura de Senua es realmente una catarsis, pero no una catarsis al inframundo, como ya os he contado, sino a la oscuridad de la propia mente de Senua, que cree que va a viajar a este inframundo no de su religión, porque ella no deja de ser una picta, debería tener que ver con el inframundo del mundo celta, sino de los que han atacado su propio campamento. Todo esto se produce cuando, tras volver a su campamento, encuentra que ha sido arrasado y Dilion, que es la persona que en cierto momento de su vida no solo es su pareja, no solo es el amor de su vida, sino que es la persona que siempre la estuvo apoyando y sirvió para cambiar de un campamento donde vivía con un padre maltratador a un campamento nuevo donde más o menos dentro de lo que cabe fue aceptada, se encuentra que no solo ha sido asesinado, sino que se le ha hecho una de las famosas pseudotorturas que siempre se discute si han existido o no, que son las alas del águila. Senua es incapaz de aceptar que ha pasado esto y decide ir al inframundo escandinavo para enfrentarse a la diosa de la muerte y recuperar a su amado. Cuando os digo que en cierta medida estamos ante una especie de tragedia griega, os lo comento también porque tenemos un codo y tenemos una especie de codo y un codiceo. Nosotros no vamos a representar a Senua, nosotros vamos a ser una de las voces o una de las personalidades, como queráis llamarlo, o de cualquiera de los éxtasis que puede provocar una esquizofrenia que obligamos a Senua a actuar. Pero aquí os quiero representar el principio del juego. Y aquí tenemos al codiceo, que serían las otras voces. Bueno, el codiceo es quien nos narra la historia y el codo son las otras voces, perdóname. Begoña, no se oyen, las voces del vídeo no se oyen. Ya lo siento. Jompetas. Pues me vais a perdonar, hoy no me carga ningún vídeo. Lo importante de este juego son dos detalles. Realmente ella lo que el codiceo realmente lo que nos está contando es que ella va a ir hacia ese inframundo y nos está proponiendo que nos unamos a esta aventura. Es decir, nos deja bien clarito desde el principio que nosotros no somos Senua. ¿Cuáles son los objetivos en esta aventura a la que nos hemos unido? Es como ya os hemos dicho, es una catábasis. Como sois alumnos de historia antigua y demás, me imagino que el concepto de catábasis y del viaje al inframundo, que es lo más típico de cualquier aventura del héroe antiguo, lo conocéis. En este caso, pues vamos a buscar a Dilion. Para ello tenemos que adquirir una espada, Gram, que nos permitiría vencer a Hela, la diosa del inframundo. Como ya os hemos comentado, todos los videojuegos tienen para que tú puedas jugar, el hecho de que nunca sea una partida igual, que tú juegas a tu manera y demás, y que tiene una serie de mecánicas. Las mecánicas son una forma de meternos dentro de lo que es el juego y hacer una suspensión de la realidad. En este caso, digamos que las normas son extrañas
o bastante curiosas con lo que hemos estado acostumbrados a un videojuego. Solo podemos tener una partida jugable a la vez. Es decir, no podemos tener varias para hacer guardados, avances, o esta parte me gusta más, voy a dejarme una partida salvada para poder volver a este punto. No existe, solo puedes tener una partida, una. Si mueres, vuelves a comenzar. Punto. Normalmente la mayoría de los juegos tienen por lo menos unas indicaciones básicas de cómo se empieza, un primer punto de partida donde nos enseñan lo básico del juego para que seamos capaces de manejar los controles. En el caso de Senua, estamos abandonados al principio, solo hay unas primeras indicaciones en el primer combate, pero tú llegas en este barco que está llegando, en esta canoa que está llegando Senua, llegas a tierra y no hay nada que nos indique cómo movernos. Estamos abandonados. No hay un marcador evidente de cómo vamos avanzando o cuál es el estado de nuestro personaje. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. No hay mejoras. No subes de nivel. Vas a tener siempre la misma fuerza. Siempre vas a tener las mismas habilidades. Y lo único es que puedes estar en peor o mejor forma física según vayas avanzando el videojuego. ¿De dónde estamos? Pues, como os hemos comentado, Senua ha viajado al inframundo a rescatar a su amado, con Morfeo, con Eurídice. Este viaje le lleva a un inframundo que ni siquiera es conocido por ella. Es un inframundo totalmente desconocido porque estamos hablando que sería el inframundo de los que han matado a su prometido, a su pareja. Entonces, también está un poco abandonada. ¿Quién tiene de aliado? No estamos hablando de un problema, no tenemos que olvidar, estamos hablando de una persona que sufre esquizofrenia. Uno de nuestros aliados va a ser un personaje que realmente ella se ha inventado, que cree que está ahí, que es Ruth, que es una especie de persona que había sufrido ya un ataque, que había sobrevivido dentro de lo que sería un campamento de vikingos, que había podido volver al mundo picto y que le había contado una serie de cosas de cómo funcionaba ese mundo. Este supuestamente es nuestro aliado que nos va a guiar de vez en cuando en este inframundo. Pero ¿quién también nos va a ayudar? Supuestamente el alma de Tyrion, en un momento dado en que Senua es capaz de quitarse estas voces que la persiguen a lo largo del videojuego. De hecho, comentados, el videojuego en sí, para ataques y movimientos, si tú te quitas los cascos, si lo haces en sin silencio, no es especialmente difícil. El juego lo que hace es jugar contigo, con el sonido, con las imágenes, y esa sensación de estar teniendo todo el rato las voces dentro de ti que te están picando, molestando y demás, te crea una sensación de malestar creciente que de verdad yo lo he jugado y he tenido que soltar varias veces el mando porque era imposible seguir adelante de la propia tensión que provocaba. Pero si te quitaban los cascos, para adelante sin problemas. ¿Qué nos vamos a encontrar a lo largo del videojuego? Enfrentamientos y puzzles. Los puzzles es intentar buscar estas imágenes son runas, creo que es de Gals. Intentar hacer estas imágenes con pues una especie creo recordar que de escandinava, en todo lo que hay en el inframundo, juntar imágenes moviendo la cámara. Y por otra parte, pues enfrentamientos con personajes que están protegiendo este inframundo y que no quieren que tú avances. Como os he dicho, no hay realmente un marcador de vida. No hay realmente, pero como en todos los videojuegos tiene que haber algo que sepas cómo estás. En el caso de Senua es de nuevo un concepto de mental. Lo que ella considera la raíz de la oscuridad, porque ella siempre está ya hablando de la oscuridad de su mente, y esa oscuridad de la mente ya os digo que tiene que ver con un trauma. Pues según nos venzan
te caigas y mueras X pasos, tú irás cogiendo, como si tu cuerpo se irá volviendo más oscuro, ¿vale? Hasta que al final acabas consumido por esta oscuridad y tendrías que volver a empezar desde el principio. O sea, no desde el último punto de salvar donde te hayan herido, matado y puedas volver, sino al principio del juego de nuevo. Pero, ¿qué es lo que ella llama oscuridad? Porque no es lo mismo que estemos viviendo en primera plana lo que sería un ataque de esquizofrenia, cuando lo que nos está mostrando es otra cosa. Ella está sufriendo un ataque de esquizofrenia, que es lo que le lleva a esta manía, que es lo que le lleva a este inframundo. Pero realmente, a lo largo del videojuego, vemos que Senua lo que está sufriendo es un trauma silenciado de su pasado. Este pasado en el que un padre maltratador, que sabía que su mujer también tenía esta enfermedad, la mató para liberarla para los dioses. Y Senua lo vio. Este trauma, que no deja de ser algo que todos que alguna vez habréis oído, en ciertos momentos somos capaces de, aunque hayamos vivido un hecho que nos haya traumado, nuestra mente es capaz de olvidarla y de seguir adelante aunque esté mal. Bien, pues en este viaje a liberar a Dillion, todos estos traumas van a salir y vamos a descubrir que realmente a lo que nos estamos enfrentando no es tanto a un inframundo, sino a nosotros mismos. Decidme que esto se oye, por favor. No se oye, ya lo siento. Ya, lo siento, de verdad, que justamente eran las cosas que a lo mejor más espectaculares. Qué pena no haber podido ir, de verdad os lo digo. Bien, en este enfrentamiento, en ese momento ella, en el vídeo que os estoy mostrando, es cuando ella va a descubrir que realmente es ella, ella no lo va a descubrir, vamos a descubrir nosotros que es ella la que se está atacando a sí misma, que está dentro de un episodio de esquizofrenia. No estamos en el inframundo, no nos estamos enfrentando a Hela, no hemos visto a Dillion. Pero todo este enfrentamiento final, todo esto es una historia de aceptación, de comprender cómo es ella, o sea, ella padece esquizofrenia, es una realidad. Dillion ha muerto, ella no puede ir al inframundo para recuperarle porque es imposible. De hecho, ella es la propia Hela la que se está enfrentando. Tú no te puedes matar a ti mismo. A ver, por poder puedes, pero en este caso es un enfrentamiento mental. Y una vez que ella lo descubre, que sale de este episodio de manía, de locura con el concepto griego, que es una experiencia realmente como la de Ajax, bastante compleja. También tiene que ver con conceptos griegos. Es un estado alterado de la mente en el que no eres tú, estás poseído. En el Ajax de Sófocles nos dicen que es la propia Atenea la que la provoca la locura. La palabra manía en griego también se refiere a la personificación de la locura. En Aquiles es la ira que le ha anulado, en la que ha hecho que se comporte de esta manera. Os recuerdo que la ira de Aquiles no es cuando muere, no es cuando mata a Héctor, son los comportamientos que le llevan después de que ha muerto Patroclo. Y todo esto, esta aceptación, al revés que Ajax, que no debemos olvidar que Ajax vive en un mundo, o por lo menos vive en un mundo, realmente nos están hablando de un mundo médico, de un mundo específicamente del mundo mítico, y este juego está adaptado para lo que es el mundo actual. Nos está diciendo que la aceptación, el saber qué nos está pasando, que posiblemente hay que aceptar nuestro pasado, estos hechos en los que nosotros no pudimos hacer nada, y también quiénes somos nosotros, nos permite volver a empezar. Esto, en cierta medida, es lo que nos está contando Senua. También es lo que nos estaba hablando el Teatro de la Guerra, lo que nos hablaba Jacqueline Romilly y lo que nos hablaba
psicólogo, el doctor en psicología que os hemos comentado. Espero no haberme pasado mucho de tiempo y muchísimas gracias por vuestra atención.